Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de vivir en el Danger Zone. No sé cuántos han visto la película Top Gun. Yo todavía no. Entonces no va a haber spoilers el día de hoy. Eso es lo bueno. Pero a mí me encanta la temática de la película. Me encanta el proceso que tomaron para hacer esta película. Es tan interesante saber, si no has investigado algo de la película o no conoces de un cuate que se llama Tom Cruise, le encanta hacer sus propios stunts, los aracles que tiene que hacer, él las quiere hacer. Y él en este tiempo se preparó porque él quería estar en todas las escenas, no quería usar lo que se llama pantalla verde. Pantalla verde es un efecto bien padre donde literalmente es una pantalla verde, se paran enfrente y ponen el fondo que les da la gana. Capi, deberíamos hacer eso en el segundo servicio para que la iglesia lo pueda ver. Entonces pueden por cualquier fondo. Y él no quería hacer eso. Él dijo, si lo vamos a hacer, vamos a aprender a volar los jets para poder hacer las películas y las tomas en cámara en vivo y las secuencias en vivo, no tener efectos especiales para pintarle la magia a la película. Y es increíble lo que han hecho. Y yo no sé de volar, yo nunca he volado, me he sentado a ver cómo se ve la cabina de los pilotos. Anoche volé de Tampico a México, a Juárez, y estaba viendo adentro. Siempre me gusta asomarme y ver el equipo. Me encanta ver de los aviones. Estaba en un 747 y un amigo mío es el que diseñó que las luces cambian de color conforme la hora del día en los 747, así te aclimatas a dónde estás llegando. Por eso se pone un poquito como amarillento y luego naranja y luego oscuro como moradito cuando estás en un 747. Y eso son cosas que me fascinan. Y tengo un amigo, se llama Mike Klysico. Mike estuvo en la naval de los Estados Unidos y él quería ser piloto. Y él me decía que no puedes tener un temor del equipo. El equipo no le puedes tener, mejor dicho, la mejor palabra sería, no puedes tenerle miedo al equipo, ni miedo a las circunstancias, pero una reverencia al equipo, un respeto al equipo y un respeto a las circunstancias en las que estás. Y él me contaba una historia de cuando estaba en entrenamiento. Dice que estás volando como a 600, 700 millas por hora en un jet pequeño. Va él solo con otro copiloto, y de lado tenía otro que iban ala con ala. Y dice que van volando en espacio aéreo en California y están haciendo una rutina de unos ejercicios, y luego se les topa una de esas nubes grandes, las nébulas. Esas son las que causan turbulencia. Si ves esas, y en veces tal vez te ha pasado que ves que el piloto se las está queriendo esquivar, es para ahorrarte el miedo del y esos me encanta ver la reacción de la gente. Yo te soy honesto, yo le tenía un poquito y luego me dijo Mike que es virtualmente imposible que se caiga un avión del cielo por turbulencia. Entonces ya me dio paz. Pero me estaba contando que iban ala con ala y ese era el ejercicio. Tenían que estar ellos separados por pulgadas, un avión de otro avión. Estás hablando de aviones de millones de dólares que están uno al lado del otro, van volando así. Y dice que en eso ven una tormenta enorme enfrente de ellos y están pidiendo permiso para abordar, permiso para cambiar de ruta, permiso para separarnos. Y les dicen de la cabina, no, permiso no les has dado, no, permiso no dado, permiso no dado. Y de nuevo, estamos por entrar, y entran. Y dice que nomás sentías como los aviones hacían esto constantemente uno al lado del otro. Decía que estaba tan pesada la nube que él no alcanzaba a ver del asiento del piloto, ver en la ala al otro avión. Tenía que él suponer que estaba en la posición correcta y esperar que él no se estaba acercando ni el otro acercando a él para pasar este espacio. Y me dijo, Mike, tienes que tenerle respeto. Tenemos nosotros aquí nuestro equipo, Jesús Jaramillo, le decimos el Capi, y le decimos Capi porque él volaba helicópteros
vuelos para el ejército mexicano. Y yo le preguntaba a Capi, ¿cómo es esto? ¿Tú dirías esto, que tienes que tener respeto al equipo, no temor al equipo? Dijo exactamente, y me dijo esto: es como nadar en el mar. Lo puso como en términos para como aviación para dummies, porque me conoce. Y entonces me dijo, Mike, es como nadar en el mar. Le tienes respeto a las olas, le tienes respeto a la circunstancia, porque aunque tú te sentirás cómodo, nunca sabes qué puede suceder. Y es increíble esta analogía de tener respeto al ambiente, conocer que, hey, yo soy el pequeño en esto. Me hace pensar de nuestra relación con Dios. De hecho, hay una palabra para esto, se llama el temor de Dios. De tener el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo de Dios, no es el espíritu de temor, no lo es. De hecho, el espíritu del temor de Dios lo vemos en Isaías. Lo encontramos en Isaías capítulo 2 verso 11, que nos dice que está sobre Cristo Jesús el espíritu del temor de Dios. Es uno de los 7 espíritus que están sobre Jesucristo. Igual, si está sobre Jesús y Jesús está en mí, entonces en mí yo debería de también caminar en el temor de Dios. ¿Va? ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa el tener el temor de Dios? Yo lo quiero poner de esta manera, y tal vez una manera muy sencilla, y es extenso, es complejo. Podríamos entrar y tener un curso entero sobre esto, pero quiero hablarte hoy de la idea de cómo sería caminar en la vida sin poder sentir la presencia de Dios. ¿Cómo sería existir sin sentir que Dios está en tu vida? En Tampico estoy sentado con un hijo de un pastor. Está llorando conmigo porque dice, Mike, me alejé de Dios, me metí en cosas que no me debería haber metido. No me dijo qué era, pero podía ver la aflicción en su corazón. Y dijo, Mike, ya no siento a Dios en mi vida. A mí me da un pavor esa idea, que yo ya no siente la gloria de Dios en mi vida. Entonces, si yo tengo el espíritu del temor de Dios en mí, yo tengo entonces una reverencia por quien es Dios, tengo respeto por quien es Dios, y yo honro quien es Dios. Entonces, si yo tengo respeto, reverencia y honra para Dios, significa que yo voy a caminar de un modo que honra, que respeta y que da reverencia a la persona de Jesucristo. Pablo nos da un capítulo sobre este tema, sobre convicciones y creencias y diferencia de opiniones. Y quiero tocar hoy, y con mucho respeto, porque hoy sí voy a pisar callos. Quiero el día de hoy hablar de temas que no están en blanco y negro en la escritura, pero que deberíamos de tener en consideración porque queremos caminar en el temor y reverencia de quien es Él. Lo último que yo quiero es que se aparte de mí el Espíritu Santo. Dirías, Mike, no puede suceder. No, pregúntale al rey Saúl. Pregúntale a él cómo se sentía, que el Espíritu de Dios se apartó de él y luego lo encontramos endemoniado. Yo no quiero ser o vivir de una manera que me pone en el lado. Yo creo de esto, hay 2 danger zones, zona de peligro para que los que no speak it in English. Hay 2 zonas de peligro. Hay un extremo donde vivimos en una libertad tan extrema que somos esclavos a nuestra libertad. Y te voy a decir esto, quien es esclavo a su libertad ya no más es libre. Y el otro lado es vivir en el lado peligroso, el danger zone, el cual Dios nos llama a vivir. Y me encanta que Pablo en Romanos 14 y Romanos 15 nos da estos 2 ejemplos.
el danger zone, donde estamos demasiado libres, que hemos perdido el enfoque, y el otro lado, que es el lado peligroso, para ser una persona que puede ser el maverick para poder vencer las tinieblas y vivir una vida con la gloria de Dios sobre su vida. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 14. Si tienes tu Biblia, prende tu Biblia. Si no tienes, traes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia. Si no tienes la Biblia, lo van a poner en la pantalla grande. Vamos, Romanos capítulo 14, y vamos a leer arrancar en el 7, verso 7. Y hay contexto a esto. Pablo está hablando de la diferencia entre cristianos fuertes y cristianos débiles. Personas que han dado su vida a Jesús. No está hablando de los seculares, no está hablando de gente que no cree en Cristo. Está hablando de las personas que sí creen en Jesús. Y dice esto: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Pudiéramos tomar pausa en ese verso y realmente observa lo que está diciendo Pablo. No vives para ti mismo, y como cristiano tampoco mueres para ti mismo. Ese es un sermón en sí solo. ¿Para quién vivo y para quién muero? Algunos de ustedes están viviendo para el dinero, algunos están viviendo para la comodidad, algunos están viviendo para tratar de sobrevivir, a otros están muriendo por simplemente morir, porque es lo que hace el reloj. Pero quiero decirte esto: yo no vivo y yo no muero por mí mismo. Vivimos y morimos por Cristo Jesús. Y luego dice verso 8: si vivimos, para eso nos va a decir, es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, si tú tienes esa idea de que hay un purgatorio, yo digo que es la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero si tú crees que hay purgatorio, no existe. Si vivimos en Cristo, estamos con Cristo. No hay este limbo famoso de algunas creencias. Entonces dice: y Cristo murió y resucitó con este propósito, escucha, ser Señor de los vivos y de los muertos. En otras palabras, Cristo vive y muere con propósito. Cristo no existe por existir, Cristo no muere por morir. Hay un propósito detrás de ello. Y luego vamos a continuar adelante, vamos al verso 12. Verso 12 dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causa tropiezo ni caída a otro creyente. Puedo poner pausa en esto y lo vamos a hacer al rato, pero realmente escucha lo que dice: pónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús. No está hablando por su autoridad, no está diciendo Pablo, porque lo que yo sé, yo conozco. Dice: por la autoridad de Jesús, por una autoridad por encima de mí. Dice que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata, mira de lo que no se trata el reino de Dios, de lo que comemos y bebemos, sino de llevar una vida, y escucha esto, una vida de bondad, paz, y de bondad, de paz y alegría. Y en esto dice: en el Espíritu Santo. Y lo dice: y si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios también y tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia. En otras palabras, que no haga chisme, que no haga contienda, que no esté hablando mal del otro, que no esté yo criticando a ese hermano o a aquel amigo o a esa persona, que yo no tenga crítica entre nosotros. De hecho, yo te diría, si tú sientes que te tienes que desahogar de alguien más con alguien más, estás en pecado por lo que veo aquí. Deberías de ir con la persona y decir: hey,
siento esto, lo platicamos, lo oramos y llegamos a un acuerdo. Es lo que la Biblia nos enseña. Y luego nos dice esto: no destruyes la obra de Dios a causa, en verso 20, de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Verso 21, y es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Y tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Vamos a ver, manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Escucharon eso? Eso es un verso importante. Esto es un verso tan importante. Si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, porque está usando comida como el ejemplo, si hay dudas en ti, ¿esto está permitido? ¿Puedo decir majaderías? ¿Esto está permitido? ¿Puedo yo tomar alcohol? ¿Esto estará permitido? Escucha, dice, si tienes dudas, no dice si tienes en ti una convicción de hacerlo, dice si tienes dudas, dice de comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, mejor no lo hagas, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Verso 15:1 dice: los que somos fuertes debemos tener, y aquí quiero hablar con los que se creen bien santurrones, que son bien libres en su libertad. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. En otras palabras, sé sensible al que tiene tentación de caer en pecado, en ese pecado. No te acerques a eso para que no lo causes pecar de nuevo. Dice, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificar en el Señor. Pues ni siquiera, y eso es donde pone como, aquí es donde suelta el micrófono y el mic drop del apóstol Pablo. Dice, ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas, verso 4, me adelanto uno, tales cosas se escriben hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy, háblanos. Queremos vivir en el danger zone correcto. Queremos caminar en tu voluntad. Queremos caminar con el temor de Dios sobre nuestra vida. No queremos vivir una vida que, Dios, donde tu espíritu no reside sobre nosotros. Queremos ser personas que te seguimos a ti, que caminamos en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo usa este ejemplo de vino y de carne en el contexto de este verso. Está hablando de que si para uno es tentación tomar, no tomes. Si uno para el otro es una tentación comer, no comes carne. Y tenía que ver con los sacrificios que había, sacrificios paganos, y si se podía comer o no comer algo. Entonces lo que empezaron a hacer personas es guardarse y mejor no tocar ciertas cosas. Pero empezó a haber juicio entre los que se creían maduros y los que estaban creciendo en la fe. Había entonces esta actitud que estaba destrozando la misma obra de Dios. Ahora, yo quiero ser bien claro aquí. Vino Nuevo, como congregación, cada cristiano necesitamos ser mucho más intencionales con nuestras convicciones que adaptables a las culturas de esta tierra. Dios no nos llama a ser, si ese fue un amén de Luis y Liz, pero los demás están como que, ay Jesús. Dios no nos llama a ser parte de la cultura de hoy. Nos dice vivir en ella, pero no nos dice adáptate a ella. Dice ser parte de la cultura del reino de Dios. Y hoy quiero confrontar esto porque creo que muchos se toman la libertad de ser, entre comillas, culturales, y lo único que están haciendo es ofendiendo el evangelio, están haciendo a otros caer, y lo que estás haciendo es viviendo una vida sin el temor de Dios en tu vida. Aguas, porque llegará el día donde Dios se harta y dice, remuevo mi presencia de ellos. Pregúntale a Sansón. Sansón no pierde su fuerza porque le cortan el pelo.
Sansón pierde la fuerza porque hartó a Dios tratar de tentar tantas veces y jugar con la gracia tantas veces. Debemos de ser personas no religiosas, pero personas con convicción, con principios, donde decidimos: voy a caminar en la voluntad de Dios por encima de la voluntad de la cultura, aún por encima de la cultura de mis amigos. Yo decido vivir en la cultura del reino de Dios. Escúcheme, yo trabajé un trabajo secular. Yo sé lo que es ser invitado a fiestas de la empresa. Yo sé lo que es que sirven a vinos a todos y tú dices que no. Yo sé lo que es que ellos quieren ir a bailar después y tú sabes que solo van a ir a desperdiciarse. Y no solo eso, que tal persona va a andar besándose a tal persona y tal persona va a andar empiernado con tal persona. Yo sé lo que es que tus colegas no tienen a Cristo en su corazón. Entonces yo te estoy llamando a ti: levantemos el estándar, no ser como la cultura, seamos más como Cristo. Tengamos, seamos hombres y mujeres de convicción. Mi abuelo me decía: Mike, grandes hombres de Dios tienen grandes convicciones. Algunos de ustedes, la mejor cosa que pudiera hacer el día de hoy es, terminando este servicio, abrir el refrigerador y sacar ese 6 que tienes escondido atrás del refri, porque no quieres que tu líder de grupo lo vea. Algunos de ustedes, lo mejor que pudiera hacer es cambiar tu Netflix a que no se pueden ver ciertas cosas con cierto tipo de contenido, porque eres demasiado libre con las cosas que ves con tu ojo. Y ahí estás sentado viendo películas de violencia, viendo películas con escenas sexuales, y tienes a tus hijos de 13, 14, 15 años de edad, lo están viendo junto a ti. Dicen: pues si papá lo ve, yo lo puedo ver. Y están viendo esto y su fe está débil porque tú crees que tu fe está bien fuerte, y entonces los estás ocasionando a caer. Y luego vienes conmigo para pedir ayuda, para orar por tu hijo porque embarazó a su novia. ¿Entienden por dónde voy? O sea, entienden, más claro no puedo ser, pero tienes que entender esto, que Pablo nos está diciendo: mira, esta es una manera de vivir, y realmente es creer que tengo libertad. Pero te digo, quien es esclavo a su libertad ya no es libre. Y cristianismo hoy en día popular, hay iglesias con pastores en esta ciudad que son demasiado libres con el alcohol, demasiado libre. Yo te quiero animar: seamos personas que no necesitamos el alcohol para tener un buen tiempo, para perdernos de nuestra vida que tenemos. Seamos personas de convicción. Y quiero animarte en esto, quiero animarte, porque sé los que me aplaudan creen, pero los que no aplaudan, estás dudoso de que hubiéramos ido a la iglesia que está a una cuadra. ¿Por qué faltó Cris hoy? Pero te quiero animar. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir, no quiero que tú vivas una vida que es ausente de la presencia de Dios. La última vez, hace un par de semanas que me tocó compartir, hablaba de cómo Penina estaba en el lugar correcto. La esposa de Elcana iba al templo cada año, tenía sus hijos, recibía de las bendiciones del sacrificio de su marido, pero nunca ofreció ninguno de sus hijos para hacer una ofrenda. Pero era Ana, que tiene una convicción profunda de que: Dios, si me das un hijo, te lo entrego a ti. Y ella tiene un hijo que está en el sacerdocio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella tuvo una convicción mayor que el placer momentario. Te quiero animar: no nos entreguemos a las perlas del momento, no los necesitamos. Podríamos poner este argumento bien práctico. Yo nunca he escuchado a alguien decirme: Mike, teníamos un 6 y no lo tomamos, y las ideas que salieron de esa conversación, hicimos el segundo Tesla. Nunca he escuchado esas conversaciones. Nunca he escuchado de cómo nos sentamos con vino, nos embriagamos y tuvimos la presencia de Dios en el cuarto. Yo nunca he escuchado eso, jamás. Lo que sí he escuchado es que unas parejas se juntan y de repente alguien abre su corazón y empiezan a orar por esa persona y entra la presencia de Dios en el cuarto. Eso sí he escuchado, porque son personas que dicen: vamos a vivir en el temor de Dios, vamos a vivir honrando, vamos a vivir venerando, vamos a vivir respetando la persona quien es Dios. Entonces ese es un danger zone.
Eso es, no estás respetando el equipo, no estás respetando el clima. Todo puede cambiar en un instante. Todo puede cambiar. No quieres ser esa persona que no tiene la presencia de Dios sobre ti. Pero Pablo, en este mismo texto que acabamos de leer, nos da claves de cómo vivir en el danger zone. Nos dice esto en verso 8, nos dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y vivió con propósito. Tú y yo deberíamos de vivir y morir con propósito. Tenemos que tener nuestro ojo en la mira. El hombre distraído es el que cae. El hombre que no tiene convicciones es el que cae. El hombre que no tiene dirección hacia dónde caminar es el que cae. La persona que solo vive la rutina por vivir la rutina, que solo se levanta a las 7 de la mañana, va al trabajo a las 8, que sale a comer a las 12, que sale a las 5 y luego va y se sienta en su casa y simplemente existe por existir, ese hombre va a caer. Pero el hombre que entiende: tengo un propósito por el cual vivir, me voy a levantar, voy a buscar la presencia de Dios, me voy a meter en la palabra de Dios, voy a empezar a orar con otros amigos, rendirnos cuentas unos a otros, voy a empezar a trabajar y trabajar como si trabajara ante el Señor, porque en tiempo Dios cumplirá su promesa en mi vida. Esa persona siempre sale adelante. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Sabes qué es normal? El normal es levantarte a las 7 de la mañana, meterte a la regadera, más o menos llegar a la cafetera, hacer un café mediocre, tomártelo, lanzarte hacia tu trabajo, llegar a tu trabajo, pasar las horas, esperar que llegue la hora de la comida, salir a comer con un colega o tal vez solo. Eres ese cuate en el carro solo con tu lonchera, comiendo en el sol del Paso. Dios mío, hace un calor ahorita. Y empiezas a comer tu lonche, se acaba tu hora de lonche, regresas a tu trabajo, haces tu trabajo, te vas de tu trabajo, te pregunta a tu esposa: ¿qué sucedió en el trabajo? Y dices: nada, porque no vives con propósito. Ese es normal. Pero el danger zone, el lugar peligroso, viviendo en el propósito de Dios, es uno que dice: yo camino, yo respiro, yo vivo, yo tengo mi sed en Él. Entonces todo lo que haga es para Él. Todo lo que yo voy a hacer es para Él. Entonces yo no gasto tiempo tomando, yo no gasto tiempo viendo pornografía, yo no voy a echar a perder mi tiempo viendo programas por solo ver programas. Todo lo que hago tiene un propósito. No vivo por solo vivir, no existo por solo existir. Nos dice Romanos que vivimos y morimos para Cristo Jesús. Nos dice Romanos 14:10, nos dice: ¿y por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. El danger zone, de un lado es critica, habla mal, chismea. No, ¿viste lo que hizo esa persona? Es que ya no aguanto a esta gente, esta persona, me tengo que desahogar contigo. Oh, es que déjate cuento. Eso es un lado. El danger zone de Dios, ¿qué es? Yo creo que tú puedes salir adelante. Yo veo el potencial de Dios en tu vida. Yo veo que hay un llamado sobre tu vida. Si estarás tú ahorita en problemas, si metido en borracheras, si estás metido en drogas, pero yo todavía hablo vida a ti. Yo creo que hay propósito en ti. Te levantas en la mañana y ves a tu esposo que está agotado de cansancio y dices: marido, yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte esperanza y darte un futuro. Declaro las profetas del profeta Isaías sobre tu vida. Tú vas a salir enfrente. Esa es la diferencia de que entramos a un escenario. Puede ser un caos total y vemos el potencial. Yo recuerdo entrar a este edificio y eran pisos de cemento, había los muros de piedra, había cosas colgando del techo, era un desastre. Y entramos aquí, lo único que veíamos es: tanta gente va a aceptar a Cristo, comprémoslo. ¿Dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? Entras en tu escenario y declaras vida. No juzgas, no menosprecias, animas y levantas. Fácil sería decirte: eres un desperdicio, una desgracia, no sirves para nada. Te quiero decir hoy: tienes un propósito en Dios, y por eso quiero despertarte a caminar con convicción, a creer que Dios todavía puede hacer algo en tu vida. Y luego nos dice Pablo que vivimos dignos del llamado que tenemos. Nos dice el verso 13: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de la manera que no causa tropiezo ni caída a otro creyente. Vive de manera que no causa tropiezo a otro creyente. Te quiero animar, vive de una manera
que cualquier persona, traje mi teléfono, pero este fin de semana me tocó hablar con un grupo de hijos de pastores y estamos hablando sobre convicciones. Yo les dije, deberías de tener tanta transparencia que puedes abrir tu teléfono, ir al historial del internet y dárselo a una persona y decir, dale. Y se lo entregué a un niño de 9 años. Híjole, tomó la tarea bien en serio. Empezó a buscar y buscar y se fue semanas atrás y meses atrás y no encontraba nada. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar digno del llamado que tengo. Del modo que no voy a hacer a un niño de 9 años caer cuando ve que Mike está viendo pornografía, porque no lo veo. Te quiero animar. Vivamos dignos del llamado que tenemos. Dirías, Mike, yo no sé cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. Dios no me ha dicho, ¿te puedo ser honesto? Yo tampoco. Estamos en el mismo club. Yo nunca he tenido una palabra profética que diga, Mike, da un paso a la derecha aquí, un paso a la izquierda acá. Ahora para adelante, ahora para atrás. Yo nunca he tenido, gracias, nunca he tenido esa palabra profética. Nadie me ha profetizado, Mike, un día tú vas a ser pastor. Nunca. Me han dicho otras cosas, pero lo que sí sé es que voy a caminar digno del llamado que está sobre mí. ¿Está sobre mí? ¿Lo entenderé? No. ¿Sobre mí está? Sí. Voy a caminar digno de ese llamado. Lo Pablo nos dice, y termino rápido porque ya se me ha ido el tiempo, dice vive en el verso 17, en bondad, paz y alegría. Bondad, paz, bondad. Otra palabra que usa es justicia. En inglés hay una palabra tan rica. En inglés la palabra es righteousness. No hay una palabra en el español para esto, pero significa como justicia y rectitud juntos. Es lo que significaría la palabra. Que vivamos con justicia y rectitud. Caminamos en lo correcto, hacemos lo justo. No le voy a robar a alguien en el trabajo, no le voy a cobrar de más a un cliente. Voy a caminar en rectitud. Cuando yo digo que lo voy a hacer en 5 días, lo voy a hacer en 5 días. Cuando yo digo que voy a cumplir algo, lo voy a cumplir. Cuando yo digo que voy a vivir en santidad, voy a vivir en santidad. Y luego nos dice en paz y alegría. Algunos dicen, yo necesito eso en mi casa. ¿Cómo lo hago entonces? Nos dice, nos da la llave. ¿Cómo puedo vivir en el danger zone correcto? Donde estoy viviendo con propósito, donde estoy cumpliendo los llamados de Dios para mi vida, donde estoy viviendo digno del llamado, donde estoy viviendo en rectitud y justicia y en paz y en gozo. ¿Cómo dice? En el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra vida no puede estar desligada de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué nos trae eso? El temor de Dios. El temor de Dios. El día de hoy, tú estás aquí y tus convicciones como cristiano, como creyente, como miembro de Vino Nuevo, como persona que tiene un mes, un año, una década, un milenio. Algunos de ustedes, es la verdad. Y es tiempo ser llenos del Espíritu Santo para tener mayores convicciones, para caminar con propósito. Si ese eres tú, dices, Mike, hoy yo quiero hacer un cambio en mi vida, que solo mi sermón no lo va a hacer. Yo sé eso. Esta iglesia no lo va a hacer. Esta comunidad, por tan bella que es, no lo va a hacer. Solo el Espíritu Santo puede poner en ti un temor de Dios. Solo el Espíritu Santo puede llegar a ese momento donde dices, ¿qué estoy haciendo? Y dices, oye Mike, yo quiero eso. Te quiero invitar, ponte sobre tus pies. Hoy quiero caminar en mayor convicción. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Somos tantos, ¿por qué no se ponen todos sobre sus pies de una vez? En un segundo vamos a adorar, pero primero quiero orar sobre ustedes. Y no solo eso, yo quiero que tú voltees al cielo. No son mis palabras que te van a traer vida, son las palabras de Dios en tu corazón, su mano sobre tu corazón, que hoy nos va a llevar a ser una congregación que camina bajo el temor de Dios. Tener convicciones profundas para tener un alcance ancha.
Señor, hoy venimos delante de ti. Me incluyo en esta oración. Venimos delante de ti. No queremos vivir sin tu presencia, Señor. No queremos ser como el rey Saúl, que tiene la corona, mas no tu presencia. Queremos caminar en tu voluntad, Señor. Caminar en tu voluntad, vivir una vida peligrosa con propósito. Lejos, Dios, de decir sí a las drogas, lejos de decir sí al alcohol, lejos de decir sí a la mentira, lejos de decir sí a que mis ojos vean cosas que no debería de ver, lejos de ello, pero sobre todo con mis ojos puestos en ti, mis ojos puestos en tu amor y tu gozo y tu rectitud y justicia, tu bondad en mi vida, Señor. Señor, llévanos como iglesia. Y perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos ofendido. Pídele perdón, dile perdóname, Señor. Ahí en tu casa, ¿dónde estás? Aquí en cada campus. Señor, perdóname. Perdóname a mí si yo he vivido de una manera que te ofende, que te ha hecho alejarte. Donde, Dios, tendré tu salvación, pero no tengo tu presencia. Dios, no te vayas de mí. No me quiero ir si no estás conmigo hoy. Señor, te pedimos, llévanos, Padre, por tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo para vivir una vida valiente, Dios, una vida llena de valentía y propósito, de paz y de gozo y de bondad, Señor. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?